Estamos aquí, faltan 18 minutos para las 12 del mediodía. Programón, como siempre, muchas cosas. Recién hablábamos con Gisela Raimundo, ahora hablamos con Nicolás Gómez, abogado laboralista. Nico Gómez, buenos días, ¿cómo le va? Todo bien, Nanco, ¿vos? ¿Tranquilo? Todo en orden. Bueno, gracias porque nos esperaste. Viniste temprano, te hemos hecho esperar un rato. Y queríamos hablar un poco de la reforma laboral por varios motivos. Uno, porque te hemos visto tu desempeño en el evento que hicimos aquí en el sindicato de telefónicos, donde se debatió un poco qué era la reforma laboral. Y también para preguntarte en qué instancia está, porque parece una pregunta pava, pero viste que la gente no termina de entender senadores, diputados, media sanción, sanción completa, se debate, comisión, como los dos focos son esos. Uno es un poco qué interpretas vos, qué beneficios o qué perjuicios trae para la gente, y por otro lado la parte legislativa. ¿Ya está la vigente? ¿No está vigente? Toda esa parte. Bien. No, vigente todavía no está. Esta ley ingresó primero por el Senado, obtuvo media sanción con ese artículo famoso de las licencias médicas que circuló y se habló tanto en estos días. Pasó a diputados, donde se le quitó ese artículo, se aprobó, o sea, tuvo sanción ya de las dos cámaras y vuelve a Senado para su aprobación final, digamos. Ya es un hecho que se va a terminar aprobando. Se consuma que la reforma laboral será ley. Vuelve al Senado por esa modificación que sufren diputados. Bien, exacto. Perfecto. Esa parte era la que yo no terminaba de entender, así que te agradezco la explicación. Sí, es la única modificación sustancial que se le hizo a la ley. A ver, entiendo, porque también te hemos escuchado, que ves muchos perjuicios para el trabajador dentro de esta ley. Te voy a preguntar cuáles y por qué, pero también quiero que prepares si ves algo positivo para los trabajadores. Primero hablemos de los perjuicios. Bien. Pero después quiero que me encuentres en todo ese marencoche de cosas, alguna cosa que por ahí entiendas que está buena. Bien, cuesta. Pero es el desafío también. Está bien. Mirá, en cuanto a los perjuicios, ya adelantándote un poco mi opinión, encuentro muchos en la ley. Realmente me cuesta encontrar un aspecto positivo para el trabajador, para las trabajadoras de nuestro país. Fundamentalmente lo que tiene que ver con jornada laboral, por ejemplo, que va a estar totalmente supeditada al ritmo productivo del establecimiento, de la empresa. Se habló mucho también en estos días con el tema del banco de horas y demás. Si bien la jornada laboral en nuestro país continúa siendo de 8 horas legalmente, hay un artículo que habilita a extender esa jornada siempre y cuando haya un descanso de 12 horas. Por lo tanto, haciendo una interpretación de la norma, podemos llegar a la conclusión de que podría llegarse a jornadas de 12 horas. Siempre y cuando, como te decía, atado al nivel de productividad o a la necesidad operativa de la empresa. Lo cual de entrada me parece muy negativo porque impacta en la vida del trabajador, en la vida social, en la vida familiar, y además me resulta preocupante esto de supeditar tanto al trabajador al ritmo productivo de la empresa. Bueno, ahí yo te peleo. No solamente a mí me preocupa el hecho de que quede supeditado al nivel productivo, sino también a la decisión arbitraria del patrón, que decir patrón a veces suena medio antiguo, pero me parece que está bueno utilizar esa palabra y ese concepto ahora. Yo siento que eso también ya pasaba, porque yo tengo amigos que, no sé, policías, que trabajan en estaciones de servicio, que trabajan yo he trabajado en gastronomía, en algunos comercios, ya se trabajaba 10 horas. Y rotativo y medio a disposición y a gusto y piacere del patrón. Está bien, a ver, existen actividades que tienen turnos rotativos, como puede ser estaciones de servicio, o por ahí se trabaja alguna hora más en un comercio, como decías, pero esas horas que se trabajaban de más tenían como contraprestación el valor de la hora extra, que era con un 50% de recargo durante la semana y con un 100% de recargo si era los sábados después del mediodía. Tenía un valor ese esfuerzo adicional del trabajador. Decía que me resulta muy preocupante porque se dispone totalmente de la vida del trabajador. Si vos a la tarde, después de tu trabajo, entrenás un deporte o tenés una actividad social o tenés hijos de los cuales hacerte cargo o algún familiar, o bueno, un montón de situaciones,
todo esto queda reducido a si en el trabajo me van a decir, mira, hoy necesito que te quedes hasta las 6 y mañana de golpe me dicen, no, mira, hoy al mediodía necesito que te vayas. Es demasiada la discrecionalidad que queda en cabeza del empleador. Entiendo lo que vos decís, pero bueno, sabemos todo el trasfondo que hay detrás. Sobre todo también... que se lo plantea desde un lado de mutuo acuerdo entre las partes. Bueno, y ahí, es otro tema. Esa parte me interesa mucho porque, como todo, vos en la presentación me resultaba interesante que decías la interpretación, que como toda ley tiene su interpretación y según con quien hables, defienda o reproche sobre la ley, reforma laboral, puedes tener las diferentes visiones. Pero cuando se habla de este mutuo acuerdo con el patrón, ¿hay algún tipo dentro de la ley de renglón, de frase que le dé poder al empleado de negociar? Porque después decirle que no, por decirle que no al empleador 1, 2, 3 veces, o cuando me dicen algo tengo que acatar sí o sí, porque eso de la libre negociación no existe, hay posiciones de poder. Uno es el que emplea y otro es el que trabaja. Tal cual. Mirá, más allá de que en algunos artículos por ahí se hace mención a siempre y cuando se respete las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, tal como vos decías recién, se trata de una relación de poder, no podemos obviarlo, no podemos interpretar al derecho del trabajo, que es un derecho social, como si fuera una relación civil y comercial, donde ambas partes están en un pie de igualdad y ahí rige lo que se llama en derecho la autonomía de la voluntad. Esto es como si dijéramos que el consumidor, yendo un poco al derecho al consumidor, que no quiero que nos metamos ahí, pero para poner un ejemplo, que el consumidor puede negociar libremente las cláusulas de un contrato con el banco. Como decía el otro día un colega de Pergamino en un grupo de WhatsApp hacía ese comentario y me pareció muy atinado. Es un contrato de adhesión, vos no podés discutir nada. Y acá, llevándolo al ámbito laboral, el estado de necesidad del trabajador de conservar la fuente de trabajo y esta relación de fuerzas donde hay una simetría clara, histórica, que atraviesa nuestra sociedad y nuestra historia por completo, y que la ley de contrato de trabajo y el derecho del trabajo vienen a poner, de alguna manera, de amortiguar esas desigualdades, no podemos tratar estos temas partiendo de una premisa falsa de que estamos en igualdad de condiciones para negociar. Es que yo siento, Nico, que en esa cerrada de ojos que dijiste recién nos están tomando de pelotudos. Porque están planteando algo como cooperativista, pero con el dueño de una empresa. Es como casi o sea, mirá que yo trato de, siempre de cuando viene alguien, no sé, que no le gusta algo, a mí que me guste. Pero es difícil en algunos planteos, porque más allá de las profundidades de la ley, queda todo muy supeditado a esto de el acuerdo entre las partes. Y eso rompe todo porque no acuerdan las partes, sino que uno ordena y el otro acata. Si no, te quedas sin laburo. Entonces, ¿dónde está eso de no, charlemos? Las bolas. Bueno, por eso te decía hoy que esta lógica del mutuo acuerdo y de igualdad entre las partes que atraviesa, es una lógica que atraviesa todo este proyecto de reforma y que va a ser la ley, lamentablemente. Eso es lo que resulta preocupante, porque volvemos a esto que hablábamos recién. Es muy difícil que el trabajador se niegue solo, mano a mano con la empresa. Lo hablábamos la otra vez con los chicos del gremio también acá, que preocupados por el tema de la reforma hicieron una asamblea y decíamos esto: el trabajador mano a mano con la empresa pierde por goleada, y esto lo sabe todo el mundo. De ahí que aún más toma importancia el papel del sindicato y del gremio. Pero yendo al derecho individual de trabajo, es empleador, trabajador, es muy difícil que el trabajador pueda decir, no, mira, esta jornada de hora no la cumplo, o esta condición de trabajo. Es muy difícil frente a un estado de necesidad y un estado de dependencia. Voy a citar palabras técnicas que hacen a la relación de trabajo: dependencia técnica, jurídica y económica, fundamentalmente. Son las tres notas típicas de una relación laboral y que, bueno, sirven en esta charla que estamos teniendo como para enumerarte las tres aristas más importantes que definen la relación de dependencia y que de alguna manera condicionan la libre voluntad del trabajador. Pues hablamos mucho de libre voluntad, pero esa voluntad sin duda está viciada. En términos jurídicos, está viciada por un estado de necesidad. No, además está viciada por
por la vida, o sea, porque uno está condicionado por su entorno laboral, por lo que te dice tu jefe, porque si tu compañero trabaja 15 horas y vos 4 también hay un quilombo. Me parece, no sé, siento que a veces es como muy liviano el planteo. Me interesó eso decías, el trabajador mano a mano pierde por goleada, y otra de las cosas que yo escucho es los sindicatos quedan prohibidos, exageradamente. ¿Qué pasa con el sindicato dentro de una empresa o la relación o la posibilidad del sindicato de continuar representando a los trabajadores? No, a ver, Suponiendo que los sindicatos estén haciendo eso actualmente. Sí. Permiso Sí. para decir eso. No, está bien. Sí, a ver, la representación sindical va a seguir, eso no hay dudas. Sí, lo que se introduce es incluso que puedan firmarse convenios de colectivo de trabajo por empresa. Y que ese convenio colectivo de trabajo por empresa esté por encima del convenio de la actividad. Vamos a poner un ejemplo. La actividad, pongamos el gremio acá, de telecomunicaciones, que pueda haber un convenio colectivo propio de, por ejemplo, Movistar, solo de Movistar. Eso es negativo. ¿Por qué? Porque lo que genera es la atomización de los trabajadores en lugar de tener una fuerza de negociación mucho mayor que cuando es por actividad. Al encontrarse todos reclamos por separado o convenios por separado, es mucho más difícil articular una defensa, porque volvemos a lo mismo. El convenio por empresa son los trabajadores de esa empresa solos contra el dueño de la empresa. Entonces, contra su empleador. Volvemos a esta lógica de que sin duda la representatividad se ve afectada porque la bajamos un escalón, pasamos, o 10 escalones mejor dicho, podríamos pasar de un convenio por actividad a un convenio por empresa. Ahí te pregunto, ¿puede ese convenio por empresa ser en perjuicio de los trabajadores, o sea, menor que el convenio general del sindicato? Mira, ahí va a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque ese tipo de cláusulas se tienen por nulas. Ahora, hay una parte del proyecto que dice que el convenio de empresa va a estar por encima en cuanto a regir ese ámbito personal de aplicación, va a estar por encima del convenio de la actividad. Entonces, bueno, ahí vamos a tener un montón de situaciones y discusiones. Y lo que más me preocupa es que si en Argentina debe haber alrededor de 3.000 convenios colectivos, si no me equivoco. La ultraactividad, al verse afectada, va a llevar a que en algún momento tengan que rediscutirse alrededor de 3.000 convenios colectivos. Es prácticamente... Ahí me gusta eso porque lo escuché cuando hicimos el debate. Explica el concepto de ultraactividad. La ultraactividad quiere decir lo siguiente. Convenio colectivo de trabajo es el conjunto de normas que rigen una actividad en particular, ¿no? Puede ser comercio, telecomunicaciones, el que vos quieras. La ultraactividad consiste en lo siguiente: esas cláusulas de ese convenio van a seguir operativas hasta tanto se alcance un nuevo acuerdo o se formalice un nuevo convenio. Sin la ultraactividad, estas cláusulas pierden vigencia, se vencen, digamos, y habría que sentarse nuevamente a establecer un nuevo convenio colectivo. De manera que ahí se pone en discusión de manera muchísimo más profunda muchos derechos de los trabajadores, condiciones de trabajo, en fin, es preocupante. Incluso lo que te decía recién, si en Argentina hay alrededor de más de 3.000 convenios colectivos, al día de hoy, lo que era el Ministerio de Trabajo Nación, hoy ya degradado a Secretaría. Digo degradado no despectivamente, sino porque tiene menos funciones y menos atribuciones al no ser ministerio. Prácticamente desmantelado. Es muy difícil pensar en que pueda hacerse cargo de semejante tarea. Entonces, por eso te decía hoy, me cuesta en la parte que enganche de la ley y me ponga a leerla, me cuesta encontrar algo positivo para el conjunto de los trabajadores. No. Por ejemplo, el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. Tremendo el nombre ya. Sí. Cada vez que lo escucho me sorprende, parece un chiste. ¿Qué es el FAL? Vamos ahí. Es un fondo de asistencia laboral al cual los empleadores se van a poder suscribir y realizar aportes para después con esos fondos y los intereses y ganancias que esos fondos generen, porque va a estar administrado a través de la Comisión Nacional de Valores. No sabemos por quién, gran negocio va a ser, pero bueno,
eso no hay nada todavía de eso reglamentado. Decía, es un fondo al cual con sus aportes y los intereses y ganancias que ese fondo genere van a poder responder por las indemnizaciones que tengan que cubrir. Lo preocupante de todo esto es que ese aporte que va a hacer el empleador, unos artículos más abajo se le descuenta, o sea, ese 2,5%, ese 3% que puede llegar a ser, se le descuenta de los aportes y contribuciones que tiene que hacer al sistema previsional argentino. Que ya está bastante mal. Que ya está bastante mal, es decir, no es exagerado afirmar que los jubilados van a terminar subsidiando los despidos de los privados. Y más preocupante aún, porque muchas veces se habla de las pymes y de la importancia que tienen las pymes, que sí son un gran número de los trabajadores argentinos quienes trabajan en este tipo de empresas, pero las pymes van a hacer un aporte más grande que las empresas grandes. Es decir, una pyme de Pergamino que tenga entre 8 o 10 empleados, pongamos, por poner un número, va a aportar más que, por ejemplo, FATE, que acaba de despedir 900 trabajadores. Bueno, hay muchísimas cosas que no se entienden. Además ni siquiera desde el lado de los empleadores, digo, pero bueno. No, porque además si yo quiero aportar, si yo de cada empleado que tengo quiero un 3% de mi guita, decir, bueno, che, me hago un fondo, invierto en la bolsa para después pagar una indemnización más adelante. Pero vos... ¿Lo puedo hacer? Pero vos, no con la plata de obviamente, o sea, lo de juntar plata para pagar indemnizaciones, ¿lo puede hacer un empleador solo? ¿No hace falta que se lo saquen los empleadores? Obviamente. Ay. El tema es que ese fondo va a ser grandísimo, se habla de muchísimo dinero. ¿Quién lo va a administrar? No se sabe. Seguramente sea una gran oportunidad de negocio para algunos sectores de poder concentrado, ni hablar. Sí, que es un negocio a mí no me molesta. No, pero bueno. También lo hacen los sindicatos, bien, también pero, fue, no sé, la FJP. Obviamente, pero estamos hablando de fondos que van para pagar jubilaciones. Eso es lo preocupante. Pues si fuera algo privado, como vos decís, bueno, me suscribo a un fondo y hago yo un aporte voluntario porque yo quiero, bueno, bárbaro, cada uno va a hacer lo que quiere. Pero tocar la caja de las jubilaciones, que ya vienen bastante mal, me parece gravísimo. ¿Qué otra cosa ves que cuando leíste la ley decís... Che, esto es... Mira, bueno, como te decía hoy, mucho, pero yendo a lo más importante, las indemnizaciones también, cambia la base de cálculo, cambia objetivamente, va a ser menor. Esto lo hablaba el otro día en una reunión también, no es que uno lo plantea desde una cuestión, desde un costado ideológico o por ser abogado que representa a trabajadores o lo que fuera. Redacción contra redacción de ley vigente y proyecto de reforma que se está por aprobar, hay una pérdida o una disminución de derechos, no hay duda, pero objetivamente viendo redacción contra redacción. Y en cuanto a las indemnizaciones, van a ser menores, no hay ninguna duda, porque la base de cálculo que hoy rige para calcular las indemnizaciones, algunos de los rubros que hoy la componen no van a ser tenidos en cuenta, entonces no hay duda que va a ser menor. Cuando se habla por ahí en los medios o demás de que esto sirve para modernizar y que va a traer ventajas para los trabajadores, yo sinceramente no encuentro ninguna, porque no hablamos de modernización, estamos hablando todo el tiempo de precarización, de pérdida de derechos. Hablar de modernización sería hablar de inteligencia artificial en el trabajo, de desconexión digital, del derecho a la desconexión digital, del régimen de teletrabajo que teníamos y que se derogó. Entonces ahí también queda un universo de trabajadores que antes tenía una norma que regulaba su actividad, sus condiciones de trabajo. ¿Mejorable? Sí, claro, siempre se puede mejorar. Pero hoy no tienen ese marco normativo. Los trabajadores de plataforma, que no son reconocidos trabajadores. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la llamada o con la mencionada modernidad, pero que no fueron abordados en esta ley. Y lo que uno ve, trata de ser lo más subjetivo posible, porque profesionalmente y técnicamente nos corresponde, no encuentra un beneficio para el trabajador. Ahí, y lo hemos debatido, creo que en general todos dicen, che, había que reformar un poco las condiciones y las reglas para contratar y para ser empleado. El tema es cómo. Sí, totalmente. Porque, o sea, es como decir, lo que había era perfectible, obviamente, porque ya había mucha gente en negro, pero el tema es que nos fuimos para... Mirá, en cuanto al empleo no registrado, en el 2024 tuvimos la ley bases. Se eliminaron todas las multas contra el empleo no registrado en sede judicial. No tuvimos una recuperación del empleo no registrado.
yo siempre digo lo siguiente, el derecho del trabajo fue concebido y es su función regular esta simetría de poder que hablamos hoy, ¿no? Venir a igualar lo que en la realidad es desigual, de alguna manera. Venir a proteger al débil de la relación, que es el trabajador. Ahora bien, no es función del derecho laboral crear puestos de trabajo. No, esa es la economía. Eso pasará por parte de la economía, pero recortar derechos a quienes hoy lo tienen, pretendiendo que eso va a beneficiar a quienes no los tienen, es falso. No es que No es una que te suposición, lo estoy planteando sí. a futuro, sino que, por eso te mencionaba recién, la ley base de 2024 hasta acá, ¿vimos una mejora pese a que se eliminaron las multas de trabajo no registrado? No. Entonces, pasa por ahí, me parece. Supuestamente era eso, como eliminaban las multas, todos los que tenían empleos negros iban a correr a ponerlo en blanco. No pasó. No pasó. No sucedió. ¿Cuánta responsabilidad hay de los abogados en este odio que hay o este concepto que hay de la industria de la indemnización, la industria del juicio? La industria eso me salía. ¿Cuánto hay de cierto en eso? El que existe una industria del juicio. Mirá, uno cuando se habla de estas cosas, más allá de lo que uno vive día a día, tiene que ver los datos, las estadísticas. Menos del 2% de los trabajadores realiza juicios laborales. Y la mayoría, o sea, dentro de ese universo chiquito que es el 2%, la mayoría son por temas de ART o de accidente de trabajo. De manera que industria de juicio contra el empleador no existe. En todo caso, lo que existe es una industria del incumplimiento. Porque yo no puedo hacerte un juicio a vos si vos tenés un trabajador en regla y cumpliste con todos los deberes a tu cargo. El trabajador puede reclamarte y por ende yo puedo iniciar una demanda cuando hay incumplimientos laborales. Cuando no está registrado, cuando está registrado media jornada o cuando estaba como monotributista, que esta ley viene a legalizarlo de alguna manera, retomando un poco lo que hablábamos recién de la pérdida de derechos. Pero efectivamente no hay una industria del juicio. En todo caso, lo que hay, o a lo que se debe la litigiosidad que hay o que puede haber, es a los incumplimientos patronales. Y sobre todo en un marco, más grave aún, sobre todo en un marco de lo que venimos hablando recién, eliminación de multas, beneficios en las cargas sociales. Ahora este proyecto de reforma trae beneficios en las cargas sociales para quienes para quienes registran a sus trabajadores durante 48 meses al 75% o al 85%, perdón, no recuerdo bien el número, pero es muchísimo. Entonces, si en el marco de un montón de condonaciones y exenciones y permisos de todo tipo no hay empleo en blanco, o volvemos a esto de que no se recuperan los empleos en blanco, no tiene que ver con el derecho al trabajo. Y por ende te digo, lo de la industria del juicio es totalmente falso. Creo que tiene que ver más con un lobby de las ART que con otra cosa. Porque quien transitó un proceso judicial de cualquiera de los dos lados, siendo trabajador e incluso los empleadores, por más que por ahí no lo reconozcan, lo saben perfectamente, saben que lo de la industria del juicio es totalmente falso. Es que también es fácil caerle a un abogado, decir abogado carancho, garca, no sé qué, es mucho más sencillo. Sí, que los hay, bueno. Siempre, pero también hay periodistas garcas, sí, en todo como en todo ámbito, tal cual. Y también, en general en la Argentina, somos muy gorilas. Entonces es fácil caerle al empleado que denuncia y no al trabajador que lo tuvo en negro 15.000 años. Entonces también hay algo de una cuestión social, una construcción social, que no es mucho más fácil decir, mirá cómo lo denunció. Sí, pará, no le pagaba los aportes, hace 35 años que estaba en negro y trabajaba 14 horas por día. Hay una parte también de una construcción social argentina gorilona, al menos del norte de la provincia de Buenos Aires, que no es mucho más fácil caerle al empleado que al empleador. Eso hay algo. Sí, mira, incluso es tan grave cuando se producen este tipo de daños porque afecta la situación actual del trabajador, la situación futura, porque en cuanto a lo previsional, por ahí yo he recibido consultas de varios trabajadores que llegan a la edad jubilatoria y resulta que en una empresa hace 20 años o hace 15 o hace 10 no le hacían los aportes y bueno, todo eso trae problemas y lo afecta económicamente incluso durante el tiempo. Ese tipo de daños, una vez que estas multas se derogaron, vinieron
fueron de alguna manera receptados por los distintos tribunales como daños a la persona. Es decir, el ordenamiento jurídico en general está reprochando este tipo de incumplimientos. Más allá de que se deroguen las normas que multan el trabajo no registrado, sí proceden los reclamos por daños, porque hay efectivamente un daño a la persona, al proyecto de vida y a su situación futura. Hay un daño cierto pero futuro, porque en definitiva la jubilación es un salario diferido. Los aportes que uno va haciendo a lo largo de su vida laboral percibe después la prestación de la jubilación, que muchas veces se llama beneficio, pero hay que recordar que los trabajadores pagaron por eso. Sí, pagaron por eso, no cayó del cielo. Tal cual. Nico, impecable. La verdad, estuviste categórico. Me encantó. Ahí me mandó, mira, el señor Levato, impecable. Macarena también celebrando la charla. Como hoy, y te lo digo públicamente, le rompí las pelotas a Nico para que venga, porque por ahí hoy es el último programa del modo verano y no quería dejar de tocar este tema porque se habló en todos lados y estaba bueno profundizar un poco. No me dejaste un panorama muy alegre, que digamos. Te tengo que ser sincero. No lo tengo yo tampoco. Me parece que es algo generalizado. Pero bueno, gracias por venir y seguramente sigamos conversando sobre la temática. Gracias a vos. ¿Cómo te busca la gente en redes o no sé, un teléfono para cualquier consulta? ngomez.laboralista es el Instagram profesional que uso. Perfecto, ahí te pueden contactar. Cualquier pregunta vinculada a una cuestión laboral, ahí pueden charlar con Nico. Perfecto. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Mi nombre es Agustín Danco Naranjo. Esto fue Ahí Vamos de Nuevo Modo Verano. Por ahí, el último programa. No me pidas certezas en un mundo con tantas incertidumbres. Lo único que te puedo decir es que esto es lo mejorcito que le pasó el verano. Chau, chau.